Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de las minas Balcher. 355ª Avenue, Wickenburg, Condado de Maricopa, Arizona. Era una mina de oro y un asentamiento. La mina fue descubierta cuando Henry Wickenburg, un prospector de la fiebre del oro de California, se topó con un depósito de cuarzo que contenía oro mientras viajaba por Arizona. Wickenburg comenzó a minar el afloramiento él mismo. La mina se creó en 1863 y se convirtió en la mina de oro más productiva en la historia de Arizona. Históricamente, atrajo a más de 5.000 personas a la zona. El pueblo tenía una oficina de correos, la oficina de las minas, más de 5 pensiones, cocina, comedor, tiendas, salones, burdel e incluso escuela. En 1890, una presa recientemente construida estalló después de fuertes lluvias, enviando una pared de agua que se estrelló río abajo hacia Wickenburg. El mensajero que fue enviado para advertir a la ciudad se emborrachó en el camino y se olvidó. Entre 70 y 150 personas murieron, y la granja de Henry Wickenburg fue destruida. Quebrado y melancólico, Henry en 1905 salió a un bosque detrás de su casa y se disparó en la cabeza con su revólver Colt calibre .32. El lugar se volvió tan conflictivo que había tiroteos, asesinatos, violaciones, etc. Tuvieron que llamar al ejército, la caballería, pero eran tan corruptos como ellos y tuvieron que echarlos. No había juicios, se ahorcaban a los culpables de un árbol, dejándolos de puntillas, cuando los dedos fallaban se ahorcaban ellos solos. Este árbol estaba cerca de la casa de Henry Wickenburg, se cree que se colgaron a 18 hombres en él. Tardaron horas en morir y sus cuerpos quedaron pudriéndose al sol hasta que fueron enterrados cerca del árbol. A los turistas les han arrojado piedras mientras estaban cerca del árbol. También escuchan pasos corriendo a su alrededor cerca del área, y algunos incluso han escuchado voces extrañas que los llaman por su nombre. El edificio donde se guardaba el oro fue robado con éxito 2 veces. En una ocasión, 3 bandidos irrumpieron en el edificio, mataron al guardia y se fueron al desierto. Cuando los guardias de la mina lo alcanzaron, descubrieron que no se habían robado nada, pero fueron asesinados en el acto. Después de que los guardias los llevaron a la ciudad, los lugareños protestaron por el entierro de los criminales en la ciudad, por lo que fueron llevados de vuelta al desierto para su entierro. El 22 de febrero de 1914, 2 trabajadores italianos estaban instalando cargas de dinamita. El detonador se disparó antes de lo esperado y una explosión arrojó a los 2 hombres en diferentes direcciones. Los trabajadores que fueron a recuperar a sus amigos heridos informaron que todavía estaban vivos, pero ambos murieron antes de llegar a la superficie. Algunos afirmaron haber visto a los 2 hombres caminar a través de los túneles. En 1923 7 mineros metieron unos 12 burros en las minas para llevarse oro a hurtadillas. Al quitar tanta cantidad de oro la mina cedió y se derrumbó. Nunca se recuperaron los cuerpos y el único marcador de sus tumbas es una gran depresión que todavía es visible sobre el suelo. Algunas personas afirman escuchar gritos desde el subsuelo. Otros tienen sentimientos extraños que se apoderan de ellos. Se cree que sus espíritus nunca se liberaron. En 1942, la mina fue cerrada por una agencia reguladora para el procesamiento de oro. La mina apeló la orden y volvió a abrir, pero con menos vigor. Unos años más tarde la mina se cerró definitivamente. Hoy la mina es de propiedad privada, pero se ofrecen visitas guiadas de 2 horas. Desde que se cerró el pueblo, tanto los propietarios como los visitantes han admitido sentir la presencia de fantasmas o espíritus. En el año 2001, se lograron captar psicofonías desde una de las cabañas. En el armario donde se guardaban las armas se puede escuchar "vais a morir". Uno de estos fantasmas es el de Jimmy Davis. Él se mudó a la ciudad en 1912 junto con sus 2 padres y 10 hermanos. Pero el 1 de mayo de 1916 su brazo quedó atrapado en una correa de un motor y fue arrojado repetidamente contra algunas máquinas, rompiéndose todos los huesos de su cuerpo antes de dejarlo caer docenas de pies en el pozo central de la mina. No murió en el acto, tardó 5 horas en morir, lloró y suplicó por el terrible dolor, pero estaba demasiado abajo para poder ser rescatado. El fantasma de Jimmy acecha en las minas, y su voz se puede escuchar pidiendo ayuda en medio de la noche.
También se le ha visto en la central eléctrica o en la entrada de la mina. Se han oído pasos en el piso de arriba del edificio de tasación, donde se guardaba el oro, y ha caído tierra del techo como si hubiera alguien caminando cuando no hay nadie, y han caído pequeñas piedras. Un testigo en la casa del generador oyó una voz que dijo: no soy libre. Uno de los lugares más encantado es la antigua escuela, donde murieron muchos niños a causa de una epidemia de gripe. Se han oído golpes en las paredes y un niño riéndose. Los visitantes han vivido toda clase de fenómenos, desde ruidos, apariciones, puntos fríos, el ruido de picos que golpean las paredes, susurros, sombras en las paredes, pasos que se arrastran e incluso notar una mano tocándole en el hombro.